Te voy a decir una cosa, todos los carros fallan, no importa de qué marca sea. Pero la verdad detrás de tantas fallas de los carros es que muchísimas veces están los dueños malos. Porque depende de cómo el dueño trata el carro, va a decir qué tanto te va a fallar a ti o no. Por eso hoy te voy a enseñar a identificar cómo puedes ver un carro que el dueño no lo trataba para nada bien. Así que ponte las pilas, gordo, porque esta es tu salvación para no llevarte un dolor de huevos a la casa. Y este video viene de la serie de los peores carros de cada marca. Porque en serio, en los comentarios me encontré frecuentemente opiniones de personas que decían que el carro fallaba por culpa de los dueños y no por culpa de los carros. Y esto, la verdad, tiene mucha razón. Porque si nos tomáramos la molestia de mantener a los vehículos como los fabricantes te lo recomiendan, la mayoría de los vehículos durarían mucho más de lo que en realidad nos duran. Entonces por eso hoy vamos a ver cómo identificar cuando un carro no lo tratan bien. Y primero, lo que ves es el exterior. Y esta es una parte muy difícil y algo subjetiva, porque tú tienes que encontrar una relación entre qué tan viejo es el carro contra cómo lo trataron. Aquí el chiste es que lo que tiene que haber es congruencia. Si es un carro muy viejito, pues es normal que puedes ver que la pintura ya está desgastada, que el transparente está opaco, que los faros están manchados, pero lo que no quieres ver es que no haya congruencia en eso. Si ves todo un poco viejito, pero de repente una pieza resalta porque se ve como que de otro color, o se ve mucho más brillosa, ojo, porque posiblemente la trabajaron. Ahora, si el caso del carro es mucho más moderno, pues aquí no vas a ver tanto desgaste por el tiempo, pero sí puedes observar si acaso está trabajado de más o trae una pieza que no es de ahí. Por eso, fíjate muy bien en los colores, que los colores sean parejos. Si está opaco, que esté opaco parejo. Si está brillosito, que esté brillosito parejo. Y otra cosa que tiene que estar parejo son los espacios que hay entre los paneles o los gaps de la carrocería. En serio, aquí te puedes dar cuenta si el vehículo tuvo una colisión fuerte y el maestro que lo arregló no le echó tantas ganas. Que esto te dice que el dueño no le importaba tanto, porque si se lo llevaste al maestro de la esquina a que hiciera el jale que sea, nomás para que se vea más o menos, pues ya sabes a lo que vas, güey. La siguiente: checa las luces y los focos que estén bien fijos, porque en serio, si te fijas en mi tóxica que tiene un dueño bien malo, le mueves los pinches faros y se hacen para todos lados, güey. Y además, pues checa que funcionen las luces ya que andas por ahí. Ahora, aparte de eso, cuando abras las puertas, abras la cajuela y abras el cofre, fíjate en los marcos, tanto marcos de puertas como marcos de cajuela. Y en el caso del cofre, fíjate en el marco del radiador, que no se vea que está reparado, que no haya soldaduras y que no esté como buñuelito así chocado de algunos lados. Aparte, fíjate en el interior de las polveras, que también puedes observar si el carro tuvo una colisión, una reparación o hasta un cambio de alguna parte importante. Y otra que a mí me gusta mucho es: revisa las llantas. No tanto que la condición estén bien buenas y bien perfectas, sino que revisa que sean de la misma marca y del mismo modelo. Porque en serio, es bien fácil cuando te zumbas una llanta por un banquetazo. Si tu carro te importa y te interesa, vas a ir a comprar una llanta parecida, porque vamos a ser sinceros, a todos nos pueden pasar accidentes. Pero si te tomas la molestia y el gasto de que la llanta sea igual a las demás, pues es un buen tip. A diferencia que si trae una llanta de un color, otra de otra marca, otra off-road y otra de calle, pues ahí vas a saber que ese dueño le valía puro queso su corcholata. Y si el exterior se ve congruente con el desgaste del carro, pues vamos a lo que sigue, que va a ser el interior. Y en los interiores, pues es más o menos lo mismo, depende mucho de qué tan viejito sea y cómo lo hayan tratado. Pero aquí lo que quieres ver es que el carro esté completo. Primero, que tenga su tablero, que tengan todas las tapitas, que las vistas estén en buen estado, porque si está todo roto el tablero, si le falta la tapa de fusibles, si la guantera está caída, pues ahí vas a saber que al dueño no le importaba su carro. Además de eso, fíjate en el desgaste que trae el volante, la palanca de cambios y los pedales, porque en serio, yo he visto carros que dicen que traen 100,000 kilómetros y el volante lo trae ya todo desmoronándose como si fuera un pan viejo, güey. Igual en el pedal, 100,000 kilómetros y ya es el puro pinche fierro, la goma ya se desapareció de tanto uso. Y aparte, el fierro está brillosito como espejo de tanto pisarlo. Estos carros
no tienen 100,000 kilómetros, güey. Un carro que tenga 100,000 kilómetros se ve casi como nuevo. Generalmente estos fueron dueños que les bajaron el kilometraje o igual y no lo hicieron ellos por mala onda, pero a ellos se las aplicaron en algún punto. La siguiente es fíjate en el tablero, fíjate en el odómetro, fíjate que esté congruente como te digo y fíjate que todos los testigos prendan cuando echas la llave para adelante. Si no sabes cuáles deben de prender, saca el manual de usuario y ahí en el manual de usuario va a venir una foto con todos los focos. Cuando tú echas la llave para adelante, todos esos deben de prender, güey. Debe de prender el check engine, debe de prender el ABS, deben de prender las bolsas de aire. Y aquí es una de las primeras señas de que te puedes dar cuenta si algún malandro le tapó con cinta o le reventaron el foquito. La siguiente es que checa el asiento. El asiento debe estar en buenas condiciones. Si el carrito ya es muy viejo, puede ser que las esponjas pues estén un poquito colapsadas o incluso puede ser que tenga algunas roturas, pero no de más. Checa las bolsas de aire, fíjate en el volante que el emblema esté correcto, que no estén tapizadas encima, si lo hacen, o que no estén pegosteadas y pintadas así de diferentes colores, porque generalmente esto te dice que tuvo una colisión y en vez de cambiar la bolsa de aire, que es lo que se debe hacer, que ojo, casi nadie lo hace porque salen carísimas, pero es lo que se debe hacer, le pusieron una tapizada y te lo están vendiendo así. Revisa que funcione la calefacción, que funcione el radio, que todos los botoncitos hagan lo que deben de hacer. Y por último, chequen la guantera, que tenga el manual de usuario. En serio, eso para mí da muchos puntos, porque si tuviste la responsabilidad de guardar esa chingadera por tanto tiempo, pues puede ser que seas responsable. Y todavía si acaso ves que está sellado el manual en donde van los servicios, pues mejor, porque te puedes dar una idea de qué tantos servicios le dieron en la agencia. Pero ya, si todo esto va por bien, pues nos vamos a ir directo al motor. Y en cuanto al motor, ya te dije una parte del exterior. Revisa bien los marcos, que todo eso esté bien para que no veas colisiones. Pero además de eso, revisa que todo esté en su lugar. Es bien fácil ver que le instalaron alguna chingadera y le pusieron un cable por encima. O que se le fregó el ventilador original y el vato le puso un ventilador de esos chinos que se encontró tirado por ahí. O le puso uno de otro carro que claramente se ve que ese no es su lugar. O la otra, se te rompen los tapones y le pones cualquier tapón que ves, como el McCormick más o menos. El chiste es que cuando tú abras el cofre se vea como de agencia. Puede estar sucio, puede estar cochino, lo que quieras, pero todo en su lugar. Y una vez que ya viste eso, quita el tapón de aceite. Ve que no huela mucho a gasolina dentro del aceite. Revisa el tapón por la parte de atrás para que no tenga muchos residuos y asómate para que no se vea tampoco mucho cochambre adentro. Además de eso, revisa la banda de accesorios. Esta generalmente está a la vista y puedes también ver si está muy desgastada y si no les importaba, pues te vas a dar cuenta. Y hablando de bandas, checa muy bien la distribución, ya sea banda o cadena. Ahora, este es un poco trucoso porque no hay una manera fácil de revisar las bandas de distribución de la mayoría de los vehículos. Entonces aquí lo que tienes que hacer es preguntarle al dueño. Más o menos tú puedes ver cuántos kilómetros trae el carro y de ahí definir cuándo le tocaba el cambio. Por ejemplo, si el carro trae 150,000 kilómetros y la banda le tocaba a los 130, pues le dices al pelado, oye, ¿le cambiaste la banda a los 130? ¿Qué te va a decir? Lo más seguro es que sí. Y aquí es donde te tiene que salir el colmillo y pedirle que te dé una prueba del cambio de la banda de distribución. Lo más fácil es una nota de un taller. Igual te va a decir, mire, sí, aquí está la nota del taller. Cuando me cobró fue hace tantos meses, me costó tanto, pero le cambiaron la banda. Si no lo puede comprobar, tú tienes que asumir que esa banda no la han cambiado y la vas a tener que cambiar. En el caso de la cadena es lo mismo. Estas generalmente duran más. Pero si ya se brincó cuando le tocaba, vas a tener que asumir que si no te comprueban que la cambiaron, vas a tener que cambiarla tú. Esto no quiere decir que sea muy malo, porque tú lo puedes utilizar como una herramienta de negociación. Porque tú le puedes decir, oye, le voy a tener que meter 10, 15 o 20 bolas para cambiar la banda de distribución, así que bájate algo y nos vemos en medio. Pero en serio, lo que sí no debes de hacer es que si no tienes prueba del cambio de la banda, no se lo hagas, güey. Porque aquí corres el riesgo de volar tu motor en 1000 pedazos. Y en serio, un servicio que te iba a salir en una lana, te va a salir 4, 5 o hasta 10 veces más caro. La siguiente, fíjate que no esté tirando aceite de más. Y digo de más porque pues depende del año del carro. Puede ser que tenga alguna que otra goterita de aceite. Cosas que puedes ver un poquillo normal.
Pero si trae un tiradero, si ves todo cochambroso, lleno de aceite, pues generalmente es un dueño que no le importaba y no lo trataba bien. Además de eso, vas a tener que agacharte, gordo. Vas a tener que ver por abajo bien que el carro no esté golpeado, que no veas óxido excesivo. Porque sí, pues el carro es fierro y el fierro se oxida, sobre todo si vives en lugares en donde tiran sal en invierno o si vives en alguna playa. Checa que no tenga mancha de productos extraños, porque hay gente que mete a los carros a trabajos medio raros y se puede llenar de mugrero el carro. Y aquí también en la parte de abajo puedes buscar colisiones fuertes, porque si se ve que algo no está en su lugar o que está muy chueco, pues te puedes dar una idea si tuvo un golpe macizo. Y por último, y si puedes, llévate un escáner. Métele el escáner, revisa los códigos que trae, porque en serio, muchos carros traen códigos que no hacen que prendan el check engine, pero el escáner te puede dar una buena idea de cosas que puede traer mal. Sobre todo, códigos de transmisión, códigos de bolsa de aire, o a veces hasta si le cambiaron el kilometraje. Y la transmisión, pues la verdad nada más revisa que no esté rota, porque sí, puede ser que con un golpe se rompa la transmisión. Y la otra revisa que no tire aceite, que va dentro de lo mismo. Incluso si es estándar, haz lo mismo. Mete primera, mete segunda, déjalo en neutral, saca el clutch, revisa si el collarín está sonando o si alguna velocidad entra un poquito apretada. Y ya si todo esto se ve bien, pues ahora sí no queda más que echarle una manejada. Aquí es en donde a muchos nos da flojera y le das una mini vueltecita y dices, pues está bien. Pero la verdad que es de las más importantes. Desde que prendes el carro, tienes que ver cómo se escucha la marcha, qué tanto tardó en prender y si acaso escuchaste algo más extraño como golpes o sonidos raros. Ya que prendió, revisa que todo el tablero funcione, revisa las direccionales, otra vez vuelve a revisar el aire acondicionado, pero ahora sí revisa si está enfriando y calentando. Y en la manejada, lo primero es que el motor se sienta con suficiente potencia. Ahora, si es un carro que no trae muchos huevos, pues ni modo, no los va a traer, pero de perdido que no se sienta muy bofo. Y una vez que vas andando, checa muy bien los ruidos. Si traes a un amigo o traes a tu vieja al lado, dile que se le quite lo tóxica, que guarde silencio un ratito y pónganse a escuchar los dos muy bien. Búscale vibraciones o si se clava hacia un lado o hacia otro. Lo que quieres es que el manejo sea estable, no sea nervioso y no tenga cosas extrañas. Y si acaso algo te llama la atención, pero con tus criterios no puedes saber si es algo normal o si es algo que está mal, te recomiendo que involucres a un mecánico. Dile a la persona que lo vas a llevar al mecánico, háblale a tu compadre que es mecánico, que le eche un vistazo y que te pueda decir si es una cosa normal por las condiciones del carro o si es algo que te pudiera ocasionar un problema fuerte. Y la última, y en serio, esta es la que para mí puede ser un sí o no, no importa cómo nos fue con las anteriores, es la papelería y la historia que haya detrás de ese carro. Primero pregunta, ¿por qué lo vendes? ¿De quién era? ¿A quién se lo compraste? ¿En qué lo usaban? Y aquí el chiste es saber eso, un poquito de historia del carro. Igual y el carro lo usaban de taxi, igual y el carro era de una maestra que nomás lo usaba para ir a la pensión y estaba en la cochera. Ojo, esa te la dicen mucho, pero a veces no es. Pregunta qué tipo de documentos trae, porque no importa si el carro está hecho una pompi de princesa. Si los papeles están chuecos, ese carro va a ser un dolor de huevos y no va a valer nada. Además de eso, si estás en México, revísalo en el Repube. Sale gratis, tú puedes hacer una consulta ciudadana, metes el VIN o metes las placas y te va a decir si ese vehículo tiene algún reporte de robo, tiene algún problema, si está registrado correctamente y pues ya te puede ayudar un buen a decidir. Y además hay unas aplicaciones nuevas también que te ayudan con historial del vehículo. Estas sirven mucho. Cobran, pues sí, o sea, si estás dispuesto a pagar, si vas a invertir una buena lana, yo te lo recomiendo. Nada más que checa que sea una buena aplicación. Y por último, que los papeles y los números de serie del carro coincidan y sean papeles originales. Si te da una factura acá en México, deben de tener un código gigante y un QR que te va a decir si sí está de alta esa factura en el SAT. No te fijes nada más en el número de serie del tablero, busca también el número de serie del chasis, incluso si puedes busca también el número del motor. Y otro tip es que lo lleves a que le den una carta de no robo. Estas cartas generalmente las da la fiscalía, depende de en dónde estés, y ellos lo que hacen es verificar que todas las series coincidan con la papelería y que la papelería no tenga problemas. Y es que ya para acabar, en serio, si todos cuidáramos nuestros carros como las fabricantes nos recomiendan que los cuidemos,
generalmente los carros no fallarían tanto. Pero quitando eso de en medio, también toma en cuenta la serie de los peores carros, porque nosotros nos basamos en la experiencia. Y es que en serio, si ves que está un pinche taller lleno de puras trocas iguales, generalmente es porque esa troca es muy mala. No importa si entre sus dueños había unos que las trataban bien y unos que las trataban mal. Pero ya en serio, cuida tus corcholatas, güey.